Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Vidal Martínez. A continuación voy a presentar mi estudio de caso que corresponde a la necesidad hídrica para el óptimo desarrollo de un cultivo. El cultivo seleccionado para el estudio de caso fue el de maíz. Esta foto fue tomada de la huerta de mi casa. Para la toma de muestras utilicé 3 anillos con medidas diferentes, uno de 4 centímetros de altura y 2 de 1 centímetro para lo que fue la toma de muestras de punto de marchitez, capacidad de campo y la densidad aparente. En esta tabla podemos observar los valores de las muestras de suelo fresco y el suelo seco. Para la muestra de punto de marchitez permanente, en húmedo pesó 57 gramos, en seco 47 gramos. La muestra de capacidad de campo 60 gramos y en seco 48 gramos. En lo que fue la muestra para la densidad aparente fue de 127 gramos y en suelo seco en 103 gramos. Para los cálculos de densidad aparente, lo primero que hice fue tomar los datos del cilindro, que fueron 4 centímetros de altura, un diámetro de 5,3 interno y el radio de 2,6. Ahora bien, saqué el volumen del cilindro con la fórmula de pi por r a la 2 por altura, dándome un valor de 84,94 centímetros cúbicos. Para la densidad aparente, apliqué la fórmula de masa de suelo seco sobre el volumen del cilindro. El valor que me dio fue de 1,21, lo que significa que tengo compactación en el suelo. Para los cálculos de humedad gravimétrica y volumétrica de punto de marchitez permanente, utilicé las siguientes fórmulas. En la gravimétrica apliqué del peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco sobre peso seco por 100. Esto me da un valor de 21,27%. Ya como anteriormente había sacado los datos de densidad aparente, entonces puedo calcular la humedad volumétrica, que va a ser de el dato de humedad gravimétrica por la densidad aparente, dándome un valor de 25,73%. También realicé el mismo procedimiento para la capacidad de campo. Apliqué la misma fórmula, me dio un 25% en humedad gravimétrica y en la volumétrica un 30,25%. Para los cálculos de evapotranspiración potencial, consulté los datos en la estación meteorológica de Finca 6 del Museo de las Esferas, la latitud de 8, la temperatura media de 22,5 grados centígrados, la mínima en 19,2 grados centígrados y la máxima en 26,6 grados centígrados. Posteriormente, al tener ya la latitud, fui a consultar en la tabla de radiación solar extraterrestre, ya en milímetros por día. Consulté la latitud 8 en el mes de julio, que me da un valor de 14,9 milímetros por día. Para el cálculo de evapotranspiración potencial utilicé una fórmula simplificada que es la siguiente. La evapotranspiración es igual a 0,0023 por la temperatura media más 17,87 por la radiación solar por la temperatura máxima menos temperatura mínima elevado al 0,5. Esto me da un valor de 3,75 milímetros por día. Para el cálculo de evapotranspiración de cultivo, fui a consultar en el libro de texto el coeficiente del cultivo de maíz. Elegí un valor medio de 1,15. Utilicé la fórmula para sacar este valor, que es la evapotranspiración de potencial por el coeficiente del cultivo, y me dio un resultado de 4,31 milímetros por día. Para el cálculo de las láminas, consulté los datos para el cultivo de maíz en eficacia de riego por goteo, utilicé un valor de 90%, la profundidad de raíces un 75 centímetros, el porcentaje de agotamiento un 20%. Para el cálculo de lámina máxima utilicé esta fórmula, que es los valores de capacidad de campo menos punto de marchitez de los valores de humedad volumétrica,
divididos entre 100 por la densidad aparente por la profundidad efectiva. Esto me da un valor de 4,09 milímetros. El cálculo de lámina neta es la lámina máxima por el agotamiento dividido entre 100. Me dio un resultado de 0,81 milímetros. Para el cálculo de lámina bruta utilicé la fórmula de lámina bruta es igual a lámina neta sobre eficacia total. Me da un valor de 0,9 centímetros, pero esto realicé una conversión para pasarlo a milímetros, lo que me da un resultado de 9. Calculé el intervalo de riego, que es la lámina neta por la evapotranspiración del cultivo. Me da un resultado de 0,18 días. Para concluir, realicé el cálculo de lámina neta más lámina bruta corregidas. La fórmula aplicada de lámina neta corregida es igual a lámina neta por los días que se requieren sobre el intervalo de riego. Me da un resultado de 23,9 milímetros. Utilizo la regla de 3. Consulté el par para el cultivo de maíz y es un 20%. Aplico 23,9 por 20 sobre 100, que me da un resultado de 4,7 milímetros para la lámina neta corregida. Para la lámina bruta corregida, utilizo ese último valor y lo divido sobre 0,90 para un valor de 5,2. Para finalizar, la cantidad de agua que se requiere aplicar en una planta cultivada en macetas llenas con 20 litros de ese mismo suelo para el cultivo elegido, multiplico 10.000 por 0,75, me da 7.500 metros cúbicos. Realizo las siguientes conversiones para obtener los litros de suelo por hectárea. Utilizo la lámina neta, la multipliqué por 10.000 para obtener 47.000 litros por hectárea. Para finalizar, multiplico 20 litros por 47.000 sobre 7 millones y medio, me da un resultado de 0,125 litros de agua por maceta, que sería lo que se está aplicando al día en la maceta. Muchas gracias, esa sería mi presentación.